Muy buenos días a todos y todas. No cabe duda de que el tema que abordaremos el día de hoy es de enorme relevancia, no solo para niños, niñas, adolescentes, sino para todas las personas. En algún momento de nuestra vida, comentaba con amigas, que hemos experimentado el acoso. No es lo mismo conversar sobre el acoso que sobre la violencia, aunque todo acoso es una expresión o forma de violencia. Lamentablemente, por sus características, el acoso en la escuela nos genera mucha preocupación, ya que este se comienza a manifestar desde que las personas estamos en preescolar. Imaginemos niños, niñas de 3, 4, 5 años de edad que están siendo objeto de acoso de compañeritos o compañeritas. Esto, pensarán ustedes, es imaginable. Pues no es así. De hecho, yo incluso he debido asesorar a instituciones educativas frente a la situación que se les presenta, por ejemplo, de 2 o 3 niños de 4 años que exigen a otro niño una cantidad por el hecho de no molestarlo, de no agredirlo físicamente. O bien que le piden a una niña una cantidad de dinero modesta, si se quiere, acorde a las condiciones de esa niña, para no tocarla sexualmente. Tenemos ante nosotros uno de los grandes dramas. No quisiera exagerar, pero cuando hablamos de los jinetes del apocalipsis en el mundo contemporáneo, que por cierto campean el mundo entero, cuando hablamos, por ejemplo, de el hambre, ha aumentado el hambre en el mundo drásticamente. Cuando hablamos de la guerra, basta con volcar nuestra mirada a Afganistán. Cuando hablamos de la peste, nuestro jinete del apocalipsis, pues ahí está el coronavirus, que incluso genera incertidumbre hacia el futuro por lo que estamos experimentando. Y cuando hablamos también de la muerte, no cabe duda de que también hay naciones en las cuales, como el caso de México, continuamente en ascenso aparece la muerte. Y ahora yo sí quisiera referirme al acoso, porque es uno de los grandes males de la humanidad. Todas las personas tenemos derecho a un sano y armónico desarrollo de nuestra personalidad. Y este debe iniciar en casa. Muchas veces desde la matriz de nuestra madre, que nos alimenta, que nos expresa afecto, y nosotros estamos ahí en proceso de formación. Pero cuando llegamos al mundo, dependiendo del ambiente en que nos encontramos, pueden nacer las primeras expresiones de acoso. El acoso en la familia es una realidad. Muchas veces papá, mamá, la abuela, el tío, dependiendo de cómo nos criamos, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, cuando aparecemos en escena, en la escuela, en una guardería, en preescolar, pues ya llevamos cierto bagaje, que es el conocimiento de cómo nos relacionamos en casa. Y ahí vamos a mirar nosotros que nos vamos a convertir en replicadores de lo que estamos viviendo. Entonces, si somos objeto de acoso emocional o de acoso físico, entonces esto lo vamos a transmitir en el espacio donde convivimos con 25, con 30 niños o niñas de nuestra misma edad, que a la vez provienen de otras familias y donde esto se puede también manifestar. Ha habido múltiples estudios sobre el acoso escolar, sobre la violencia, que bueno, en el caso de la violencia son sucesos que se presentan, pero son sucesos más aislados. El acoso es una acción sistemática de pretender destruir emocionalmente a otra persona. Por eso es muy grave el acoso, porque hay intencionalidad, hay propósito y hay reiteración en la conducta. Y por lo regular, el niño o la niña acosadora suele rodearse de otros niños o niñas con este perfil. Tenemos un grupo de personas que son testigos silenciosos de lo que pasa y la o las víctimas del acoso. Entonces la escuela se convierte en un espacio, discúlpenme, de terror,
Porque ya en la actualidad, no solo yo, sino otros expertos, catalogamos el acoso como tortura psicológica, en ocasiones incluso también agresiones físicas continuas hacia otras personas. En ese sentido, es muy importante destacar la investigación que se presentó 2021 por una organización no gubernamental y además de esto también por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización es muy importante, es la OCDE, es decir, es uno de los organismos más importantes del mundo. Y la organización civil es la Internacional Bullying Sin Fronteras. El resultado desolador. El primer lugar de acoso escolar en primaria y secundaria en el mundo lo tiene México. La investigación 2019 y la primera parte de 2020, antes de la pandemia, reflejó verdaderamente una situación de crisis. Ya antes se habían hecho estudios en México y se hablaba de que de cada 10 niños, 7 experimentaban alguna expresión de acoso escolar. Pero este estudio nos coloca en un nivel en el que 8 de cada 10 niños lo sufren. Pero si además de esto, el niño padece una discapacidad, la niña padece de algún trastorno visible a ojos de otros niños o niñas o adolescentes, entonces se vuelcan en razón de esa discapacidad y el acoso se manifiesta. O sea, el aula cooperativa no existe, la solución de las diferencias no se manifiesta, aprender a vivir juntos no es una realidad, sino que en el día a día lo que se observa es violencia y acoso. He tenido la oportunidad de participar con docentes, con directores de distintas instituciones educativas, de preescolar, de primaria, de secundaria, para conversar sobre esta realidad. Luego resulta que el niño se vuelve o la niña se vuelve experto en sus derechos y evidentemente ignora sus obligaciones. Las docentes no han desarrollado las habilidades que se requieren para que el aula sea un espacio en el que se experimente la convivencia. O sea, un aula cooperativa donde se privilegia el trabajo en grupo, ¿no? Y de esta manera se genera una interacción asertiva y empática entre los protagonistas de la convivencia. Es decir, traemos un problema serio de falta de la capacitación pertinente por parte de los docentes para desactivar el acoso en la escuela. Uno se sorprenderá y dirá, bueno, pues México es un país subdesarrollado, trae una larga historia de violencia y entonces, bueno, pues habrá otras naciones desarrolladas que no presentarán esta realidad. Y para nuestra sorpresa, en este informe, el primer informe mundial sobre el acoso escolar, aparece en segundo lugar los Estados Unidos de Norteamérica. En tercer lugar aparece China. En cuarto lugar, el país más poderoso de América Latina, Brasil. Y otras naciones que pensaríamos nosotros que hay un control sobre la relación interpersonal de tal forma que el acoso sea algo pues extraño o muy periódico o aislado, como el caso de Japón o el caso de España. Incluso Honduras, que es un país con tanta violencia, ocupa el 12º lugar en acoso escolar. No cabe duda que nosotros debemos hacer algo a la brevedad posible. Este programa que inicia el día de hoy es un programa vital. Laborar nosotros como operadores de pacificación de escuelas significa que tenemos que identificar el acoso, sus causas, sus consecuencias, pero también las expresiones más dramáticas de acoso. No podemos ignorar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que es la más firmada por naciones de todo el mundo,
una y otra vez aluden a lo que significa esa convivencia en la escuela. Y plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la escuela tiene por objeto el pleno desarrollo de todas las facultades de la persona en proceso de formación. Asimismo, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos entre niños y niñas, entre adolescentes también. Claro, alude a la necesidad del respeto, de la tolerancia, de la paz, de todos estos ingredientes que ustedes van a ver en el transcurso del diplomado, que son esenciales en la mediación escolar. Y bueno, valga expresar también que se coloca la familia en estos documentos, en estos textos internacionales ratificados por prácticamente todos los países, a la familia. O sea, se establece que el niño y la niña deben nacer, crecer en un ambiente de amor, de felicidad y de comprensión. Qué sueño, ¿verdad? Qué sueño que así fuera, ¿no? Que cuando nosotros interactuamos con las personas que nos trajeron al mundo o en el lugar en el que se nos cría, porque no podemos hablar de un único modelo de familia. Los adultos, las personas adultas, se encargaran de crear ese ambiente, ¿no?, donde se dé lo que es más importante. Recordemos que en los tiempos que vivimos, el tema de la educación ya no es solamente la educación formal. Es decir, se busca educar para la vida a las personas. Nosotros mismos, yo en lo personal, estoy en un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en mi caso de aprendizaje también. ¿Y esto qué significa? Que en la educación para la vida hay un propósito. El propósito es de que cada ser humano tiene el inalienable derecho al desarrollo armónico y pleno de lo mejor que trae consigo mismo. Qué fantástico sería que nuestros padres, nuestros abuelos, las personas con las que nos criamos, identificaran esas cualidades positivas, esas habilidades positivas. En lugar de querer encauzarnos por una ruta, que se nos abre el espacio a encauzarnos por una ruta en la que no hacemos daño a los demás, pero comenzamos a sentir que aquello que para nosotros es significativo, desde muy pequeños o pequeñas, ya se nos incentiva y por ahí comenzamos a transitar. Pero si la primera nalgada que recibimos es de violencia, si la crianza es de acoso, por el hecho de que sistemáticamente se nos trata de determinada manera, si nos convertimos en el objeto de las tensiones de los adultos, y si la mujer o el varón tienen un conflicto y alguien resulta herido por esto, resulta que allá está el niño o niña indefenso para que se ejerza sobre violencia, pues esos niños o niñas van a llegar a la escuela con disposición, aunque no comprendan con claridad, para acosar. Y ese acoso se va solidificando en el transcurso de los años. Recordémonos que las personas tenemos una inclinación a tener una mente rígida. Es decir, aquello en lo que creemos nos cuesta mucho desestructurarlo. Y eso pasa también con los niños o con las niñas. Este informe que les menciono es un informe muy importante. Nos muestra precisamente la gravedad del acoso. Imagínense ustedes, 8 de cada 10 niños y niñas de primaria o secundaria viven el acoso en nuestro país. En Estados Unidos, 6 de cada 10 niños o niñas. En China, 5.8. Siendo que China ocupa el primer lugar en las pruebas PISA en el mundo. Pero resulta que el aprendizaje se lleva a cabo en un ambiente de mucha tensión. China justifica, no el país, sino en las investigaciones, se habla de que actualmente China tiene la clase media más grande del mundo. Y entonces cuando una persona prospera, tiene una lamentable inclinación a mirar a las otras personas hacia abajo. O sea, como si fuera superior a otro ser humano. Yo en lo personal no comparto. Respeto lo mismo a una persona que vive en la calle que a la persona más encumbrada en el conocimiento, en la economía o en lo que fuera. Todos los seres humanos merecemos respeto. No
merecemos ser víctimas de violencia, no merecemos ser víctimas de acoso. Es muy importante destacar que la escuela pacífica para ese diplomado es clave. ¿Y cómo construir una escuela pacífica? ¿Cómo los actores de la escuela, personal administrativo, personal de intendencia, alumnos, docentes, pueden generar este espacio? Es un trabajo indudablemente en equipo, es un trabajo complejo, pero viable. ¿Cómo podemos sumar a la familia? Si la familia es un agente que desencadena predisposición por el acoso, por la violencia, tenemos que desde la escuela ser un ente articulador de la familia y del barrio. A diferencia de la familia, la escuela es una institución con una estructura que tiene incluso corrientes de pensamiento muy claras. A diferencia de la familia, que cada uno de ustedes, en mi caso, pues hemos nacido en distintos modelos de familia. Es más complejo, ¿no?, pensar que la familia por sí misma puede operar, cuando es más sencillo, claro y objetivo que es la escuela el espacio adecuado para que familia y para que comunidad sumen voluntades para enfrentar este jinete del apocalipsis, que es el acoso en la escuela. Y bien, existen expresiones de acoso. Nosotros sabemos y en mil ocasiones hemos escuchado o leído los tipos de acoso, ¿no? Que el acoso físico directo o indirecto, el acoso verbal, el acoso psicológico, el acoso sexual, el acoso patrimonial, entre niños y niñas, pues me refiero a la escuela, también el ciberacoso. O sea, estamos viviendo en tiempos en los cuales las redes e internet verdaderamente produce graves daños cuando se utiliza como un instrumento para acosar. Y resulta que ya toda nuestra niñez es primitiva de la era digital. Epigenéticamente estamos generando nosotros ya condiciones para que desde que nacen, en sus primeros meses de vida, ejerzan una conexión con las redes. Y no atendemos adecuadamente esa mala educación que se puede recibir a través de las redes sociales, como también se puede recibir mala educación a través de la televisión. Llegamos cansados de nuestro trabajo y soltamos por ahí el celular, permitimos que se utilice la tablet, etc. Y al final del día no supervisamos lo que está pasando con nuestros niños o niñas. Somos corresponsables entonces de ese niño o niña acosadora, ¿no?, donde estamos nosotros, donde está la televisión y de ahora donde están las redes, de las que los niños no salen. Hace unos meses conversaba yo en una cerrada, en una colonia, y le preguntaba yo a una madre de familia, qué bonito espacio está cerrada. Era por la tarde ya, con un clima agradable, y me decía ella, sí, pero ya no hay niños fuera, como usted se percatará. Todos están dentro, todos están atrapados precisamente en el internet, como si absorbiera el internet a la persona, pero lo lamentable es cómo puede ser un agente de mala educación. Y entonces cuando nosotros reflexionamos sobre las expresiones más comunes de acoso escolar, de inmediato identificamos la coacción. La coacción son actos a través de los cuales se obliga a un niño o niña o adolescente a que haga algo contra su voluntad, a que tome un objeto que no es suyo, lo cual significa la actualización de un ilícito, aunque claro, si es niño o niña no tiene respuesta del Estado hacia ese niño o niña, a diferencia de adolescentes donde ya el Estado interviene en este tipo de casos. Pero la coacción es común, o sea, retos, exigir, pedirle que haga algo que no está bien, y esta coacción termina por determinar la voluntad del niño o de la niña. La exclusión social es otra expresión muy común. La exclusión en el grupo significa que no existes, no estás. O sea, todo el mundo te ignora. Entonces, si nosotros en la escuela, que es donde pasamos la
Llega un momento en que en preescolar, en primaria o secundaria, los tiempos hábiles de cada día los pasamos precisamente en la escuela. Ahora imaginemos el drama que se genera en nuestra vida cuando se nos ignora, cuando no existimos. Y esto es uno de los fenómenos muy frecuentes en la escuela. El niño intenta, ingenia cómo ser tomado en consideración y termina devastado por excluirse. Obviamente con un daño del que vamos a hablar más adelante, crítico para el desarrollo de su persona y que muy probablemente lo acompañe a lo largo de la vida, a pesar de la resiliencia, a pesar de que podemos aparentemente, ¿verdad?, pasar por encima de ese periodo de 1 año, de 3 años, porque recordemos que en preescolar somos los mismos compañeritos y compañeritas. En primaria sucede un fenómeno similar. Muchas veces el silencio es parte de la dinámica del acoso. Nuestros padres no se dan cuenta, los adultos no se dan cuenta y estamos viviendo esa experiencia. Otro elemento también de acoso es la intimidación. O sea, te hago sentir que te voy a hacer algo y que tú debes tener cierto comportamiento, cierta actitud, cierta forma de relacionar. La intimidación equivale a miedo, equivale a terror, equivale a parálisis. No sé qué hacer frente a lo que vivo. Y en consecuencia, bueno, esto daña, afecta mi desempeño en la escuela. Recordemos que somos seres sociales, somos seres que convivimos unos con otros, unas personas con otras. En esa convivencia vamos logrando que aflore lo mejor que traemos de nosotros a través de esa herencia que nos han transmitido quienes nos gestaron. Pero ¿cómo si vivimos esa exclusión? ¿Cómo si estamos experimentando esa intimidación? ¿Cómo si estamos siendo objeto de coacción? También existen otros ingredientes, como el bloqueo social. El bloqueo social es muy parecido a la exclusión. Sin embargo, aquí no te borro, que nosotros en psicoterapia familiar sistémica catalogamos el borrar a la persona, el desconfirmar a la persona, el invisibilizar a la persona como la más crítica, la más extrema de las acciones de agresión que se puede originar sobre una persona. Prefiero que me digas lo que quieras, pero no me desaparezcas. El bloqueo social, que es el más frecuente en el acoso escolar de acuerdo a las investigaciones contemporáneas, significa que de nosotros, de mí, persona acosadora, depende qué haces o qué no haces. Te bloqueo en el recreo, te bloqueo en el aula, te bloqueo en actividades extraescolares. Es decir, te impido que hagas algo, aunque no te borro. Pero al impedirte que lo haga, te daño. Y ese bloqueo puede implicar, combinado con otros de los ingredientes que he mencionado, puede implicar que la persona comience a darse cuenta de que ya no tiene la misma respuesta en el aula. Puede significarle, por ejemplo, que si pretende comportarse de cierta manera, puede ese bloqueo acentuarse. Si se va en el recreo a tener una actividad y se excluye a la persona, estamos hablando no de exclusión como borrarla, sino de exclusión de esa tarea o de esa actividad o de esa actividad lúdica. Entonces, así como existe el bloqueo, existe el hostigamiento. El hostigamiento muchas veces se usa como sinónimo de acoso. Pero el hostigamiento es muy duro porque es cuando comienzan a generarse expresiones que te duelen, que te lastiman. ¿Cuántas veces, y es difícil que no nos haya pasado a nosotros, que desde preescolar alguien nos haya colocado un sobrenombre? Vaya,
el sobrenombre que no embona con la percepción que tenemos de nosotros, cada vez que se manifiesta, produce una pequeña herida emocional en nosotros. Esto es lo más importante. Lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que toda situación que nos afecta o nos daña es una herida que se produce en nuestro ser. En ocasiones es imperceptible. En ocasiones nosotros nos sentimos mal, pero pensamos que podemos superarlo. No lo superamos, queda dentro de nosotros. En ese mundo caótico que aún para los avances de la neurociencia no ha podido ser develado. El subconsciente, el cerebro límbico, el cerebro básico, al que no tenemos un acceso claro. Ahí se van sentando elementos que van generando nuestra personalidad. Y entonces nuestra personalidad se comienza a forjar en base a muchos factores, pero en particular a uno, al factor que tiene que ver con cómo hemos sido acosados. Por la burla que sufrimos, ¿no? Por esa manera de relacionarse con nosotros donde se nos descalifica, ¿no? Donde si somos muy estudiosos somos objeto de burla, ¿no? Donde si tenemos, como dije ya con anterioridad, alguna característica física, rápidamente se capitaliza. Donde si tenemos una discapacidad, en lugar de comprender la realidad de esa persona, porque no mira bien, porque no camina, porque tiene un problema grave, porque tiene alguna otra, porque pues es obesa la persona, por muchos factores, ¿no? Entonces, estas experiencias de hostigamiento, de descalificación, ¿no? De hacer sentir a la persona como un ser que vale poco, ¿no? Son de aquellas que están de alguna manera sumándose en ocasiones a otras manifestaciones de acoso escolar, o en ocasiones puede ser la única, pero de suficiente peso. ¿Por qué? Porque llegas a casa y estás desconsolada o desconsolado por la forma en que estás siendo tratado por compañeros, por iguales en la escuela. Llevarte a un baño, agredirte, ¿no? Sacarte del resto de los demás compañeros o compañeras y expresarte algo que te lastima, que te ofende, que te duele, ¿no? Si tu padre es una persona de escasos recursos económicos, ¿no? Si tu papá lamentablemente está en prisión, ¿no? Si tu mamá tiene que esforzarse día a día para sacarte adelante y realiza actividades que para otros son actividades que pues son cuestionables en razón de, mira las condiciones de miseria en que vives, ¿no? Todos estos elementos que asocian niños, niñas que acosan, ¿no? Por tu vestimenta, por tus zapatos, por tu condición, todo suma. Suma y puede no ser de gran impacto, y suma y puede ser un impacto trágico el acoso. Así también tenemos nosotros que muchas veces se nos manipula. O sea, los niños o niñas que acosan manipulan a otros niños para darles cierto sentido de pertenencia. Pero realmente el niño que siente que se le aprueba se convierte en un objeto de abuso o de aprovechamiento de los demás. Es el objeto de la burla, forma parte del grupo, pero dentro del grupo, ¿verdad?, siente que aparentemente forma parte ya de estos 3, 4, 5, 7 niños o niñas, pero realmente el grupo desde que lo incorpora lo hace pensando en cómo lo va a utilizar para que haga ciertas actividades que a ellos les parece que directamente no les conviene o no les viene bien hacerlas, y entonces se va produciendo todo este fenómeno, ¿no?, de que se van sumando distintas expresiones de acoso en la vida cotidiana. Y bueno, la discriminación, ¿cómo ignorarla? Pues la discriminación, por ejemplo, tenemos el problema crítico de la discriminación en países europeos por la migración. El racismo, que en México es una realidad. No podemos ignorar, suponer que somos una nación que no es racista. Lo somos y muchas veces las oportunidades no se nos dan en razón, lamentablemente, de nuestra condición racial. Es decir, en la escuela, el niño o la niña con ciertas características que pueden, por ejemplo, ser una práctica que
tenga que ver con el hecho de que tu familia y tú son personas que han estimado que esta religión es la idónea para poder desarrollar sus mejores cualidades espirituales, etc. También puede ser objeto de, en el tema de discriminación, de que el acoso se manifieste. Entonces, como podemos mirar, es una constelación, ¿verdad? Así, a grandes pinceladas, que es lo que nos debe a nosotros preocupar, sobre todo, ¿por qué? Porque el acosador va construyendo una personalidad, y que si no se hace algo para experimentar un cambio a través de vías autocompositivas de solución de conflictos, ese niño o esa niña va a agravar su condición. El egocentrismo, esa inclinación a sentirse el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros, es algo que refuerza al niño o a la niña que acosa. El hecho de ser impulsivos ante las situaciones que se presentan es otra característica. Otra más es esa inclinación a una agresividad que daña, que destruye. La indiferencia afectiva. Otra característica es que muchas veces el niño o niña acosadora son acosados en otros contextos, particularmente en su casa. Entonces encuentran un espacio para liberar el acoso de que son objeto en la escuela. Pero lo más grave es que con frecuencia el acoso proviene de hábitos, proviene de usos y proviene de costumbres. Y eso es muy difícil de modificar. Por eso es importante que en las instituciones escolares, las políticas que se establezcan y los docentes, todo el personal, aprenda a que, como bien se señala en el informe de Lodge para la educación del siglo XXI, pueda cristalizar estos 4 pilares de la educación. ¿Por qué? Porque el acoso en sí daña los 4 pilares. Aprender a conocer solamente se logra con cierto estado anímico. Si la persona es víctima de acoso, no va a aprender a conocer. Se va a distraer, va a estar tensa, viviendo el miedo, etc. Aprender a hacer, es decir, convertir el conocimiento en competencias. ¿Cómo? Si te excluye. ¿Cómo? Si eres víctima de acoso constante. Aprender a ser humano. ¿Cómo? Si tu entorno de acoso no te muestra lo mejor de cada niño o niña, adolescente, para que tú abreves, para que tú te alimentes de ese niño o niña. ¿De qué te estás alimentando? De malas conductas, de elementos que te hacen aparentemente suponer que si eres como ellos, vas a tener dominio cuando seas grande. Y tal vez te conviertas en un acosador en el trabajo, en un acosador en el ámbito de la vida privada, de la vida pública, porque no aprendiste a ser como el tercer pilar de la educación para nuestro siglo. Y el 4 pilar para la educación de nuestro siglo, que es aprender a vivir juntos, no lo permite el acoso. El acoso es el principal factor para que nosotros no podamos cristalizar aprender a vivir juntos. Y aprender a vivir juntos solo se logra si unos a otros nos acompasamos, nos ayudamos y juntos, ¿verdad?, experimentamos esa viabilidad de desarrollar cada quien sus propias actitudes. Ustedes, yo, tenemos distintas inclinaciones genéticas, pero también tenemos distinta visualización de cómo desarrollarnos. 20 niños en preescolar, 25 niños en secundaria, 30 niños en primaria. Cada cual tiene su propia visión de la realidad. Cada ser es único e irrepetible. Pero entre las personas que conviven, se puede perfectamente abrir ese espacio para que cada uno tenga condiciones para aprender a vivir juntos. No estamos aprendiendo a vivir juntos. Ustedes pensarán, Finlandia, Suecia, Noruega, ahí sí, seguramente no hay acoso escolar. Pues
Los estudios más recientes muestran que, si bien es cierto, no tiene las dimensiones del acoso de nuestro país, de Estados Unidos o de China, 1 de cada 3 niños en estos países pequeños, donde aparentemente las condiciones son favorables para aprender a vivir juntos, experimenta acoso escolar. Entonces, este es un mal que afecta a todo nuestro planeta. Y es un mal que debemos erradicar, porque precisamente nos va acompañando, que les decía con anterioridad, nos acompaña a lo largo de nuestra vida. En ocasiones tomamos una decisión en relación con un hijo o hija y creemos que es producto de nuestro libre albedrío. Y resulta que esa manifestación de nuestra conducta, si reflexionamos, es muy probablemente el reflejo del acoso de que fuimos objeto cuando estábamos pequeños o pequeñas. Entonces son tiempos, si queremos nosotros reducir la violencia y particularmente el acoso en los países donde vivimos, en los que debemos ser eficaces y donde debemos generar o producir estrategias de prevención del acoso. Y claro que las hay. Hay estrategias de prevención primaria del acoso, de prevención secundaria del acoso, de prevención terciaria. La prevención primaria evidentemente vuelca su mirada hacia la escuela misma, hacia la familia y hacia la comunidad, e identificar qué está pasando en la familia, por qué ese niño se comporta de esta manera, qué tanto influyen los vecinos, niños, niñas, adolescentes en esa persona que está acosando, hasta dónde la escuela no está haciendo bien el rol que le corresponde como institución responsable del desarrollo armónico y pleno de nuestras facultades, como institución que debe generar, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, en el caso de México y otros equivalentes en el mundo, donde necesariamente debe contemplar el respeto a los derechos humanos y sobre todo a la dignidad de cada persona. Y cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de que no hay contexto en el que se dañe a una persona, sino que el contexto ayuda a la persona a que desarrolle lo mejor de sí misma. No está pasando eso en México, no está pasando eso en América Latina, no está sucediendo en el Caribe, no pasa en África y en el mundo, no está sucediendo así en la estrategia de decir este país se excluye del resto de las naciones. Es una epopeya en la que tienen que participar Naciones Unidas a través de UNESCO, es una epopeya en la que deben participar naciones enteras, ¿no? Esas son las grandes políticas. Esas son las políticas, por ejemplo, que en la actual administración de México y otras administraciones del mundo se debe volcar la mirada. O sea, sí queremos paz en todo el mundo y somos la mayoría de las personas los que pensamos en que la paz es idónea para poder desarrollarnos como seres humanos. Pero resulta que esa paz es solamente palabras. En los hechos estamos viviendo violencia, acoso. Y entonces otra forma de prevención es la prevención secundaria. Y en la prevención secundaria aparece sobre todo el tema de estrategias que tienen que ver con capacitación. O sea, cómo capacitamos nosotros a las personas que están errando en el proceso de socialización. ¿Qué instrumentos le proveemos a la familia? ¿Qué instrumentos sobre todo le proveemos a los docentes, a profesores y profesoras? Es conocimiento el que se necesita. Las personas somos como somos porque así aprendimos y esa es la personalidad de ustedes y mía. Las personas no somos de manera distinta porque no sabemos. ¿Qué necesitamos? Conocimiento, competencias, destrezas, habilidades. ¿Y a través de qué vía nosotros nos hacemos de estos ingredientes? Pues a través de la capacitación. Este diplomado es una extraordinaria oportunidad para que nosotros nos convirtamos precisamente en agentes de cambio. Y la prevención terciaria tiene que ver específicamente con qué hacer
con niños o niñas que acosan. O sea, ¿cómo podemos hacer una intervención eficaz en esos niños o niñas? Hace años ya, en Ciudad de México, Secretaría de Gobernación se propuso mejorar la convivencia en un lugar que tiene fama mundial de mucha violencia, Tepito. Y en Tepito se encontraba una escuela, como se encuentra ahora mismo, una escuela secundaria en la que se expulsa a niños de otras escuelas porque están fuera de control. Imaginen ustedes el barrio más violento de la República Mexicana y en ese barrio, una escuela donde están los expulsados de las escuelas secundarias o las escuelas secundarias de ese mismo espacio. Se nos pidió que tuviéramos una intervención de mediación en la escuela. Cuando aparecimos en escena parecía un cuartel. La directora parecía una generala. Los docentes parecían soldados. Pero la tropa, que eran los alumnos, las alumnas, lamentablemente, a pesar de que había una disciplina férrea, no respondían a la disciplina. O sea, se mantenían fuera de control. O sea, no era la coacción la salida, no era la coacción la solución. ¿Qué hicimos nosotros? Entramos y desarrollamos, delineamos una estrategia de pacificación, tomando en consideración estas tres estrategias de prevención: primaria, secundaria, terciaria, pero sobre todo la terciaria. Escuchar a los niños, a las niñas, en este caso, ya por cumplir los 12 años, pues escuela secundaria o adolescentes propiamente. Y no les miento, cuando concluimos la experiencia después de 6 meses y estuvimos en la graduación e hicimos un gran círculo en el patio, enorme el círculo, y tuvimos oportunidad de hablar todos en el patio, nosotros pudimos darnos cuenta de los cambios que se habían producido. Generamos, por ejemplo, el aprendizaje en aula en círculos. Desaparecieron los mesabancos y la enseñanza en círculos. La interacción cotidiana se comenzó a producir en base a trabajo en equipo. Y el profesor se convirtió en alguien que coordina, pero que no ejerce una influencia nociva a través de la agresión, a través de la violencia. En ese tiempo dejamos nosotros en condiciones muy favorables de escuela. Una de las docentes que incluso del Instituto de Mediación de México se trasladó a Ciudad de México como coordinadora fue la maestra Patricia González, ¿no? Una persona que tiene una extraordinaria capacidad y que le valió un reconocimiento a nivel nacional precisamente porque estuvo operando día con día en la instrumentación de un programa de estas características. De eso estamos hablando cuando ustedes se forjan, de la necesidad de crear cuadros que puedan a su vez multiplicar y tener muy claro, como ustedes lo van a poder aprender a lo largo del diplomado, tener muy claro qué hacer para desactivar este gran mal que se vive en México. Podemos transformarnos del país que ocupa el primer lugar en acoso en el mundo, en el país en el que menos acoso hay en el mundo. Es un tema de cambio en la cultura. ¿Por qué en nuestra ciudad hay un barrio que es muy violento? Incluso la policía piensa más de una ocasión en ingresar a este barrio. ¿Y por qué otros barrios pobres, similares, no son violentos? Algo pasa en un barrio y algo pasa en otro. O sea, no debemos hablar de que es fatal que la violencia nos atrapa y no podemos superarla. La podemos superar, pero tenemos que actuar, tenemos que intervenir. Sobre todo, cuando miramos en el acosado el sufrimiento, en la niña acosada, en la adolescente acosada el sufrimiento. Imaginemos nosotros, por ejemplo, esa niña, esa adolescente en depresión. Todos sabemos, porque en algún momento de nuestra vida hemos experimentado depresión. Saben el dolor que nos ocasiona vivir en esa condición. ¿Ustedes creen que merezca un niño o niña de primaria o secundaria vivir la experiencia de la depresión? Y cuando este acoso es crónico, pasa de un año a otro, entonces la depresión también se convierte en un mal crónico.
cómo esa niña puede pasar por esa etapa de la vida, como lo señala la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en un ambiente de felicidad, en un ambiente de comprensión, en un ambiente de amistad, en un ambiente de cariño, en un ambiente fraternal. No puede. Como también otra expresión del acoso es la ansiedad. Ustedes han en algún momento también experimentado ansiedad. ¿Saben lo que significa la ansiedad? El desequilibrio emocional que nos produce, que nos ocasiona. Y luego aparecen otras expresiones que las conocemos también. Cuando el niño o niña adolescente, ¿no?, se convierte en un problema para la familia. O sea, la familia no sabe qué pasa, pero es como una especie de boomerang, ¿no? Sale con una problemática y regresa más acentuado porque ya él está viviendo y experimentando situaciones que antes no vivía en la familia. Entonces se agrava la convivencia familiar. Y entonces en ocasiones incluso el niño se autoagrede. La adolescente se autolesiona. O sea, ¿qué hace? Toma una navajita y se corta y se corta y se corta, ¿no? Y el cutting aparece ahí en todo su esplendor, en toda su expresión. Otro elemento que es crítico es que la persona comience a tener ideas suicidas y que de las ideas suicidas pase a la tentativa del suicidio. Y que bien sabemos nosotros de casos de personas que se suicidan por el acoso, o sea, mueren. O sea, esa es la expresión más extrema. Estados Unidos, aunque no lo creamos, tiene un índice de mortalidad elevado por precisamente el acoso. Y lo tienen las universidades. Estados Unidos tiene el gran problema que no es un problema, pero un problema de respuesta al fenómeno de la migración. Y entonces hay un acoso constante a migrantes de todo el planeta. Miramos cómo en este momento llegan afganos a los Estados Unidos. ¿Cuál es el trato que reciben? Hay una acentuada discriminación. Entonces, la iniciación en drogas, que es letal, también tiene que ver con el acoso. El niño o niña en la desesperación encuentra una fuga, una vía de escape, una válvula de escape, la encuentra precisamente en esta realidad crítica de se da la oportunidad, lamentablemente, por la forma en que se ha diseminado el consumo de droga en nuestro país, que resulta que en las escuelas primarias, secundarias, se distribuye. Ese niño o niña acosado quiere librarse de la depresión, de la ansiedad, de toda la experiencia que está viviendo y cae en la garra de las drogas. Sabemos que en pleno 2021 no hemos encontrado la pócima contra la droga. Y entonces los esfuerzos que hacen las familias, los esfuerzos que hace el niño o niña, el adolescente, el adulto, son insuficientes con frecuencia, lamentablemente. Y claro, no podemos dejar por fuera, cuando nos referimos al acoso, al ciberacoso. El ciberacoso, como les mencionaba en su momento, es una expresión cada día más frecuente. El anonimato, ahí está. Las habilidades que se desarrollan por nuestras generaciones. Encontramos niños de 7, 8 años con unas habilidades para el manejo de todas las distintas vías que provee el Internet para acosar a sus iguales, ¿no? Y claro, la dimensión histórica del acoso, que lo que pasa en casa se quede en casa, lo que sucede en la escuela se quede en la escuela, ya no. Lo que sucede en un espacio, el que fuere, en el momento en que se sube a las redes, pues puede incluso viralizarse. El acoso, por ejemplo, a una niña, entre niños, sexual, puede convertirse en un suceso que destroce para toda su vida a una niña que es objeto, que es víctima de abuso. Cabe destacar que este tema es un tema en el que seguramente van a ahondar ustedes a lo largo del diplomado. También cabe precisar que vamos a ir mirando a detalle distintas expresiones de acoso. Pero sí no debemos olvidar que en la medida en que nuestros conocimientos nos permitan operar en aula, nos permitan operar en la escuela,
para generar cambios y mejorar la convivencia escolar, en esa medida nosotros vamos a poder hablar de modificaciones significativas. Cuando se habla de prevención primaria, es importante destacar que se deben generar políticas en la escuela. Y una y otra vez, en el ámbito de la prevención primaria, se ha colocado sobre la mesa la mediación. Es un poco más complicado la instrumentación con la profundidad que se requiere de procesos restaurativos. Sin embargo, son un aliento para el cambio en la cultura, para reducir la violencia, para modificar esa percepción que se produce primariamente en la familia, secundariamente en la escuela y luego todo este fenómeno que se termina por traducir en la violencia que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo una violencia inédita en el planeta, con situaciones que son inentendibles. ¿O quién de ustedes comprende las medidas que ya toman los talibanes en Afganistán? Pero ¿quién de ustedes también comprende cómo es que la violencia, el acoso, ¿verdad?, cada día aumenta? Si nosotros nos remontamos hace 20 años, vamos a encontrar que el acoso, como ahora se experimenta, no tenía las dimensiones que estamos viviendo. Es decir, aumenta. Si no lo contenemos, si no delineamos, si no desarrollamos políticas públicas, políticas desde las organizaciones de la sociedad civil que nos permitan generar cambios en la personalidad de niños, niñas de primaria, de secundaria, de preescolar. ¿Cómo? No estoy hablando de que un niño o niña de preescolar aprenda mediación, pero sí puede desarrollar ciertas habilidades cognitivas, puede desarrollar habilidades de asertividad a través del juego, puede desarrollar habilidades de empatía a través del juego, puede desarrollar habilidades de autocontrol o de compasión a través del juego. De tal manera que el aprendizaje en habilidades es la oportunidad que se nos presenta. La mediación asociativa es un modelo que sienta sus bases, cuyos dos pilares fundamentales es el desarrollo de las cualidades positivas del ser humano y el desarrollo de las habilidades sociocognitivas. De eso habla UNESCO en la educación para el siglo XXI. O sea, el proyecto que se aprobará en octubre de este año 2021 contempla el hecho de que 2021-2050 será el periodo en el que se hará tanto como sea viable por las naciones del mundo para que precisamente aprendamos a vivir juntos acorde a los tiempos que se viven en estas épocas de inteligencia artificial, incluso más crítico, de inteligencia autónoma. Entonces nosotros tenemos que reconstruirnos y sobre todo reinventarnos y reinventar a nuestros niños, niñas, adolescentes, pero reinventarnos en lo más bello que tenemos, la capacidad de amar, la capacidad que tenemos nosotros de dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros semejantes sin esperar ningún tipo de compensación. Entonces, este diplomado y otras estrategias tienen todo que ver con la educación 2021-2050. Y el día de hoy dimos a vuelo de ave un paseo por cuáles son los factores que debemos tomar en consideración, más otros que adicionaremos más adelante, para que teniendo claridad sobre el acoso, sobre estas expresiones que generan y producen que el acoso se acentúe, pues podamos a través de estas estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria convertirnos en actores de escuelas pacíficas, en actores de esa convivencia necesaria. Si queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, si queremos que las personas que amamos, que son niños, niñas, adolescentes, tengan una vida sana, es necesario instrumentar lo que corresponda para que el acoso paso a paso se vaya diluyendo
y abre espacio a un aprendizaje en el que juntos, cooperativamente, fraternalmente, podamos hacer del futuro ese futuro que ansiamos para todos nosotros, pero sobre todo para quienes nos preceden. Muchas gracias por escuchar esta charla, que seguramente es la primera de muchas mejores, pero que en este momento, bueno, pues nos toca abordar esto que tiene que ver con la crítica realidad que se vive en el acoso escolar. Estamos en contacto. Chao.